El día de hoy tenemos un tema interesantísimo que era el Día del Sol, 21 de junio, y nos preguntábamos de qué podemos hablar con motivo de las efemérides, pues para que nos vayan orientando, pues son las efemérides. Entonces, platicamos en ello, bueno, pues el Día del Sol, pues claramente es un tema energético, y como decía la canción, el sol sale para todos, y si sale para todos, pues todos podemos convertirlo en calor, en energía, y esa energía está regulada con normas que vienen de, digamos, de reformas de última generación, pero que ya están viejitas, ya empiezan a cascabelear un poquito, porque la tecnología va pues mucho más rápido que el derecho, para variar, y ahorita estamos en un vértice que tiene tres definiciones, en mi opinión. La primera es un vértice político a partir de los cambios de la política pública en materia energética de este sexenio, los cambios que hubieron en las estructuras jurídicas, en las estructuras administrativas y en la propia política de permisionamiento y de involucramiento de sectores privados o sociales a la industria energética. El segundo de ellos es un cambio desde la propia Comisión Reguladora de Energía a los aspectos de la generación. Ahorita nos vamos a dedicar a la parte de la generación que está más al alcance de las personas, que no está considerada como la generación de alto volumen, sino que tiene las características de ser prácticamente de autoconsumo, y está también en el proceso de cambio. Y la tercera, que hay un cambio en los mercados, y los mercados están cambiando porque pues, los paneles solares antes eran aparatos caros, de tecnología francamente inestable, no estandarizada. Ahorita todo el mundo se está moviendo a estandarización, y los mercados, particularmente asiáticos, están pues reclamando sus fueros con patentes y tecnologías avanzadas, y eso tiene un reflejo claro en las regulaciones, en los mercados, en las inversiones, y son industrias de largo plazo. Entonces, si creías que comprar tu laptop era una decisión de largo plazo, poner un panel solar es todavía más de largo plazo, porque la laptop la cambias en unos 5 o 7 años, si eres conservador. A esa palabra ya no me gusta. Si eres no muy renovador, un panel típicamente tenés que pensar en 15, 20, 25 años para amortizarlo y para usarlo a su máxima capacidad. Y además ya el panel ya no es lo relevante son otros aparatos y otros aditamentos que nos permiten conectarnos. Y viene el tema crítico del almacenamiento. ¿Qué pasa? Imagínense, siempre pongo este ejemplo, imagínense el cambio del teléfono cuando le quitamos el cordón. Ustedes están muy jóvenes, pero Sergio y yo, si nos acordamos de estar hablando, y si, espérame tantito, y no podías avanzar más de 60 centímetros del teléfono porque traes el cable, y te puedes llevar el teléfono y andas con el teléfono, ¿no? Lo más que podías ponerle era un cable de unos 10 metros para andar con el teléfono aquí, pero no podía salir de aquí. ¿Qué pasa cuando le quitaron el cable al teléfono? Le dieron movilidad a la comunicación. ¿Qué pasa si al watt le quitas el cable? Porque hoy estamos pensando que el panel tiene un cable. ¿Qué pasa si lo pones en una pila que es tan móvil como un Tesla? ¿Y qué pasa si ese watt es tuyo, lo puedes producir en la del Valle y venderlo en Iztapalapa? ¿Sigue siendo generación apropiable o no? Y empiezan un montón de dilemas técnico-jurídicos, y estamos, yo creo que en el umbral de eso, y sin entrar mucho a las discusiones de los pormenores, tenemos el lujo de tener dos verdaderas expertas. Recordando a Casiopea, que dice que no hay expertas, esta comisión está convencida que hay muchas expertas, y qué placer que acepten estar con nosotros. Quiero presentarles primero a Valeria Amezcua Santillán. Es directora general de Reverso Consultores. Reverso Consultores es una firma que conozco a través de Valeria y que está comprometidísima con lo que es economía circular, desde una perspectiva que yo digo va más allá del discurso, y nos conocimos y coincidimos en eso, que es, además del discurso, soluciones e implementaciones para habilitar empresas. Entonces, tiene una visión muy, muy pragmática. Es ingeniera química por la Universidad Iberoamericana y maestra en energía y sustentabilidad por la Universidad de Southampton.
Su trayectoria profesional se ha destacado por su experiencia en la Comisión Reguladora de Energía en los últimos 8 años. 8 años significa que le tocó agridulce, de un sabor y del otro. Conoce los dos mundos. Se especializó en los recursos distribuidos de energía, me consta que es expertísima en la materia y en la integración de las energías renovables variables. Actualmente es consultora en estrategias de economía circular y aprovechamiento de recursos energéticos en Reverso Consultores. Forma parte del Women Energy Network e imparte cátedra en temas de energía y sustentabilidad en la Universidad Iberoamericana. Y presento a nuestra otra ponente, que es además nuestra subcoordinadora de la comisión. Ella es Ana Elena Bojorquez. Ella es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y ha ejercido en el sector privado con 9 años de experiencia en el sector energético. Actualmente, nada más y nada menos, es la jefa de unidad de cumplimiento normativo de CFE Calificados y subcoordinadora de esta Comisión de Energía. Así es que, bienvenidas ambas. Muchas gracias. Ya se pusieron de acuerdo entre ellas de una manera secreta, entonces, ¿quién va a empezar en sus...? Bueno, pues ahora voy a empezar yo y aprovechando... Y provecho. Provecho a todos. Aprovechando la composición de los perfiles de este desayuno, me gustaría empezar con un poquito de antecedentes, ¿no? La generación distribuida, hoy día lo vemos como un cambio en el paradigma de la generación eléctrica centralizada. Pero esto no es algo nuevo, al final es una herramienta de la transición energética, es una herramienta que se está utilizando como batalla en contra del cambio climático, pero realmente este concepto inicia en los albores de la industria eléctrica. Inicia por aquellos años, en 1882, en Pearl Street, en Low Manhattan, con Thomas Alva Edison, cuando se tenía que generar la electricidad de manera distribuida, porque esta se generaba en corriente directa. Y la corriente directa no puede ser transportada a largas distancias. Entonces, Thomas Alva Edison empieza distribuyendo 400 bombillas en Manhattan. Luego pasa y sigue evolucionando la industria. Nikola Tesla gana la batalla tecnológica y se impone la corriente alterna, que nos permite transportar la energía eléctrica a grandes distancias. Sigue avanzando la industria eléctrica y llega este sistema centralizado, en el cual ahorita estamos en este rompimiento del paradigma. Este sistema centralizado donde existían grandes centrales eléctricas con mucha capacidad, alejadas de los centros de consumo principalmente. Este sistema en su momento fue eficiente porque la tecnología exigía o requería que se generara grandes cantidades para que fuera más eficiente la generación. Y por eso la estructura de nuestras redes nacionales de transmisión, nuestra red general de distribución. Sin embargo, pues tiempos traen tiempos y ahora tenemos otras dificultades. La red nacional de transmisión hoy día está saturada. Ya no vemos como un modelo eficiente estas grandes generadoras, sino que estamos rompiendo y estamos empoderando además a los usuarios. Y se preguntarán, bueno, la generación distribuida, ¿qué es? No hay una definición generalizada, pudiera decirse que es la generación en sitio o cerca de los lugares de consumo. En México, la ley de la industria eléctrica, después de la reforma de 2013, la reforma constitucional y la emisión de la ley de la industria eléctrica en 2014, la define como aquella que es generada por un generador exento, lo cual significa que es un generador que no necesita un permiso, está por debajo de los 500 kilos, o bien es aquella que se genera en un circuito de distribución de alta concentración de centros de carga. Es decir, que se genere entre el centro de consumo y el transformador. Más o menos para tener una idea. Ahora, quiero darles también un pequeño contexto que es parte de la historia, pero ya reciente. Después de la reforma del 2014, se dividieron las actividades de la industria eléctrica.
La generación se abre a privados, a la competencia. Transmisión y distribución, por ser un monopolio natural, se queda a cargo del Estado. Se abre la comercialización y aquí hay dos tipos de comercializadores: suministro básico y suministro calificado, que atiende a usuarios básicos y calificados. La diferencia es que los usuarios calificados son quienes tienen una demanda arriba de 1 mega, y los básicos somos todos nosotros, los residenciales, abajo del mega. Ahora, esto como tal generó un rompimiento de paradigmas históricos, legales en México, pero creo que es muy importante. En su momento se habló mucho de los generadores, de los comercializadores, pero no hemos hablado, o se dejó de lado, a los usuarios. Creo yo que es momento de poner a los usuarios en el centro de la industria eléctrica. Al final es importante que haya una liberalización de competencia en cuanto a generadores, comercializadores, pero los usuarios tenemos que estar al centro de esta industria y empoderarnos en cuanto al uso y consumo y generación de la energía. Muchos pudieran decir que es un derecho, al final es el derecho al sol, como decía Alfredo, y hay una nueva generación o un nuevo concepto que se llaman prosumidores. Eres productor y consumidor a la vez. Te empodera y estás empoderado en cuanto al consumo de la energía eléctrica y a la generación. Ahora bien, para darles también un poquito más de contexto, hoy en día quien decide hacer generación distribuida tiene 3 tipos de actividades, o tiene la posibilidad de 3 tipos de actividades. El consumo de los centros de carga, 100%, es decir, poner la generación distribuida y que sea 100% consumida por tu centro de carga, por tus necesidades. La venta de excedentes de la energía eléctrica, es decir, sobredimensionar el sistema y vender una parte al mercado eléctrico. Y la venta total de energía eléctrica, que también esta sería venta a mercado eléctrico. Un poquito regresándome, con la reforma eléctrica inicia el mercado eléctrico mayorista, el cual nos permite vender a precio marginal local la energía eléctrica, no solamente las tarifas, no solamente hay tarifas reguladas, ¿no? Entonces, como generador distribuido, al final tú puedes vender, como ya lo comenté, la generación total que hace tu central eléctrica, vender tus excedentes o la venta total. ¿Cómo es que opera esta venta? Hay 2 esquemas: facturación total y medición neta. Facturación neta y medición neta. La medición neta lo que va a hacer es que lo que tú generes se va a inyectar a la red. Y para darles también un contexto, el sistema de generación distribuida se compone por un panel solar, está un inversor, que el inversor transforma de corriente directa a corriente alterna para que uno pueda utilizar esta energía. El medidor, que en esta es bidireccional, es decir, inyecta energía, pero también puede tomar energía de la red. Entonces, la medición neta se trata de que uno genera, inyecta energía, y si hay faltante, si tu centro de carga necesita más energía, puede tomar. Y al final del periodo del mes se hace un neteo de cuánto fue la generación. Tienes un tipo de banco de energía. Si generaste de más e inyectaste de más, lo puedes usar en el siguiente periodo. Tienes hasta 12 meses. Y la facturación neta, que al final es la energía generada y evaluada en tiempo real al precio de inyección de la energía. Básicamente, creo yo que este es el panorama general antes de entrar a la regulación y antes de entrar a los beneficios que trae la generación distribuida. Que Valeria nos va a abundar un poquito más. Claro que sí, muchas gracias.
ver. A ver, ¿se oye? Un poquito más fuerte. ¿Tú? A ver ahí. Eso. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias. Pareces ingeniera, porque explicaste muchos términos bastante bien. Pues bueno, ya Ana dio un contexto súper amplio. Creo que justo algo bien importante que comentó fue pues cómo en esta guerra tecnológica que sucedió pues hace muchos años, muchas décadas, pues se terminó dando esto, ¿no? O sea, ahorita todo el país está dirigido por un centro de control, el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que está aquí en Periférico, y pues prácticamente de ahí se opera toda la electricidad del país, ¿no? Obviamente hay ciertas oficinas regionales que pues ayudan con ciertos temas locales, pero toda la electricidad del país está dirigida en esa sala de control que está aquí en Periférico Sur. Y pues así se han centralizado todos los sistemas, ¿no? Entonces, como bien comenta, pues ahora, gracias a dos cosas principalmente, pues ahora esto comienza a ser ya algo que se ve como, o comienza a verse como no la mejor opción, ¿no? Y número uno, pues es, como comentaba ahorita Alfredo, ¿no? La tecnología, el hecho de que ya seamos capaces de la descentralización de los celulares, las laptops, toda esta tendencia a descentralizar todo lo que hacemos, pues también se ha visto influido en el tema energético de, bueno, ¿por qué no generar en sitio, ¿no? Como comentaba Ana, todas estas grandes líneas de transmisión que vemos en las carreteras, todo el sistema robusto, súper complejo de distribución que está en las ciudades, pues al final es inversión pública que se necesita para esto, y aparte hay muchas pérdidas. Más o menos 20% de toda la electricidad que generamos en el país se pierde de la puerta del generador a la puerta de nuestra casa, ¿no? O sea, se pierde en el camino. La mitad por temas técnicos, la mitad por temas de, pues ya saben, robo de energía, del huachicol eléctrico, no me acuerdo cómo le habían puesto. Eléctrico, no sé. Pero bueno, por una razón u otra, perdemos más o menos el 20% de la energía, ¿no? Entonces, un gran beneficio de la generación distribuida es, estás en sitio. O sea, si acaso pierdes algo, pues seguro, pero será el 0.001% de lo que generas, ¿no? Entonces, ese es un gran beneficio. Bajas la inversión pública y aparte, pues disminuyes las pérdidas de electricidad. Y otro gran beneficio, pues justo fueron los paneles solares, ¿no? Cualquier otra tecnología de generación, aunque sea una hidroeléctrica chiquita, pues todas tienen una turbina que pues da vueltas y eso te hace que generes en un campo magnético la electricidad, pero al final son engranes, son cosas que les tienes que estar dando mantenimiento, tienes que estar poniéndoles aceite, así como pues, un carro, como lo que sea, ¿no? Y pues los paneles solares son esta tecnología maravillosa en la que sí, no es la más eficiente, pero tiene este gran beneficio de que la pones en el techo de tu casa y el único mantenimiento que necesita es una barridita, ¿no? Una trapeadita cada cierto tiempo para quitar el polvo y pues se acabó, ¿no? Entonces, pues eso beneficia muchísimo. Digo, no puedes tener una mini central, puedes tener, ¿no? Un generador quizás ahí con combustibles fósiles en tu casa, pero pues tendrías que estarlo operando, tendrías que estar, pues es complicado, ¿no? Entonces los paneles solares pues vinieron a hacer esto de, o sea, tal cual no te tienes que preocupar por nada, ¿no? Hoy en día las empresas pues también te ofrecen tu operación y mantenimiento, te ofrecen una app en donde tú vas viendo cuánto generas y todo ya está súper automatizado, no es como que te tengas que estar trepando a tu techo a ver cómo está todo, ¿no? O sea, todo está bastante sencillo. Y pues obviamente la tecnología ayudó, ¿no? Tanto la parte tecnológica, digital y de telecomunicaciones como la parte técnica, a que realmente ya fuera mucho más fácil y mucho más sencillo, ¿no? Entonces se empezó a masificar tanto la energía solar, que también por economías de escala pues hemos visto una reducción de costos impresionante, y pues eso provocó, entre eso y lo que acaba de comentar ahorita Ana, de la medición neta, este esquema con el que te pagan la generación distribuida, es un tipo de incentivo, ¿no? Comenzaron en Europa por ahí de 2012, 2013 con el feed-in tariff, se llamaba, entonces era una tarifa fija en la que tú le asegurabas por 20 años a un usuario que le ibas a comprar su energía solar a tal tarifa, ¿no? Se dieron cuenta que fue un error porque pues los precios de la energía empezaron a bajar mucho y pues la tarifa se quedó alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra lo metieron
y a los pocos meses se dieron cuenta que muchísima gente empezó a instalar, que esto les iba a traer muchísimos costos muy altos a futuro, y al año lo quitaron, ¿no? Pero pues ya, los que se vieron truchas, pues ya ese año ya se quedaron con una tarifa súper alta por 20 años, ¿no? Y después pues empezó a promover más este otro mecanismo, que como siempre pues la reforma de 2013 llegó tarde y para algunas cosas nos convino porque otros hicieron los errores y ya nosotros lo aprendimos. Entonces pues aquí lo que se estableció fue este otro incentivo que se empezó a hacer después, que es el neteo, ¿no? El net metering lo que hace es, no sé, yo consumo 500 kWh al bimestre. Y de esos 500 kWh yo generé 350. Entonces, pues me van a restar 500 menos 350 y pues ya nada más pago 150, ¿no? Eso quiere decir que el valor del electrón que tú estás generando en tu techo vale tu tarifa. Entonces, ¿no? Porque pues te lo van a netear. Entonces, si tú pagas una tarifa de, por ejemplo, no sé, la mayoría de nosotros en nuestra casa que tenemos tarifa subsidiada, pues pagamos 80 centavos los primeros kWh, después nos suben a $1 y poquito y lo máximo $2, ¿no? Entonces, pues realmente el electrón que nosotros generemos, pues vale eso, ¿no? Vale muy poquito. En cambio, hay tarifas que valen 4, por ejemplo, de los pequeños comercios, la tarifa está en $4 el kWh, los grandes consumidores domésticos está en $6, entonces, pues obviamente se vuelven valores mucho más altos, que entonces se vuelve súper rentable un panel solar, lo terminan pagando en 2-3 años, ¿no? O sea, es un chiste y te dura 25, es más, 25 es lo teórico, ¿no? O sea, puede incluso durar 30, 35, 40, todavía no se sabe porque no hay paneles tan viejos en el mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto provocó que se hiciera en 2017, que la CRE saca esta regulación, pues se hace este boom, ¿no? Entonces, precisamente en este boom, pues se dispara la generación. Y no solo es así que se disparara, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita estaba viendo que tenías ahí las estadísticas. Sí. El estado número 1 en instalación de centrales, de paneles solares, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea el estado del país con más paneles solares instalados? ¿Nuevo León? Casi, bueno, él está en los primeros, pero es Jalisco. Porque Jalisco desde antes de la reforma energética pues ya contaba con una agencia de energía, ¿no? Entonces de cierta forma como que siempre le dieron mucha prioridad al tema de la energía, entonces pues llegan estas disposiciones y ellos desarrollan mucho un mercado local, ¿no? Ayudan mucho a las empresas a que se desarrollen, a hacer difusión, a hacer cosas por el estilo y pues, o sea, aunque en Ciudad de México somos el doble de personas y hay más industria o quizás por ahí nos competimos, aún así nos gana Jalisco, ¿no? En cantidad, no solo en porcentaje, en cantidad, ¿no? Porque pues también requiere mucho que no solo pues, digo, la industria ya creció bastante, pero en un inicio pues sí se necesitaba este impulso, ¿no? Y hubieron ciertos estados que sí lo impulsaron y otros que pues simplemente lo dejaron ahí, ¿no? Ahora, algo bien importante que pasó es que, bueno, primero entender que como nosotros somos uno de los países, estamos en el top 3, o sea, creo que solo Irán, México y no me acuerdo qué país de Asia, somos los países con más subsidios en el planeta, ¿no? Entonces, desde que prácticamente se fundó la CFE, hay subsidio a la electricidad. Entonces, pues obviamente esto distorsiona todo, ¿no? Entonces, aunque la generación distribuida ya es súper viable en otras partes del mundo, pues aquí con una tarifa tan baja, pues ¿cómo le compites, no? Es igual que el transporte público, es tan bajo que pues es difícil que llegue alguien más a ofrecer otro servicio parecido, ¿no? Porque pues no sale. Entonces, pues somos 46, poquito, casi 47 millones de usuarios eléctricos de la CFE, bueno, y de otros suministradores ahora, pero prácticamente 42 somos domésticos. Gracias. La gran mayoría, excepto unos 100,000, 200,000, estamos subsidiados, entonces pues prácticamente no nos conviene. Pero realmente hay otros 4 millones de usuarios que son pequeños comercios, pequeñas industrias, el World Trade Center, no sé, muchos de estos lugares que pues les conviene muchísimo, ¿no? Muchísimo instalar paneles y creo que es algo que
todavía no ha crecido tanto, ¿no? O sea, se habla mucho de que ya existe un mercado de generación, ¿no? O sea, hay muchos, la mayoría tenemos subsidio, pero hay un pequeño porcentaje que le cobraban esta tarifa de 6 pesos como para pues, algo así como un castigo por consumir tanto y pues compensar un poco el subsidio que se le da a los otros, ¿no? Entonces ahora pues realmente existe toda esta pues oportunidad para muchos negocios de poner paneles. Siempre ha existido, pero pues ahora es como, bueno, hay que voltear a verlos, sobre todo porque creo que se ha dado algo bien interesante, bueno, y pues creo que ha sido un poco consecuencia de todo lo que ha estado sucediendo en esta administración, que pues como sabemos, aunque no nos dediquemos al sector eléctrico, no sé si han escuchado en noticias que pues no hay permisos, ¿no? La CRE no está dando permisos para generar electricidad, ¿no? La ley de la industria eléctrica abre esta posibilidad. Bueno, como comentaba Ana, existe el suministro calificado para los grandes usuarios y el suministro básico que es para todos los demás, ¿no? Bueno, pues si quieren vamos a ver. Ajá. No, digo, aquí solamente era el ejemplo, como comentaba Valeria, estos son los estados, nada más que lo voy a hacer así para que lo puedan ver. Estos son los estados, los 3 primeros estados donde hay más generación distribuida, instalación: Jalisco, Nuevo León y Chihuahua y Guanajuato. Digo, al final no nos sorprende que son estados con mucho sol al final. Y a mí me parece muy interesante, esta presentación la publicó la CRE para el segundo semestre del 2022 y muestra el crecimiento, y aquí podemos ver cómo en el 2007, o sea, realmente el crecimiento sí ha sido exponencial. En el 2007 nada de generación distribuida, la capacidad... Los primeros eran académicos, ¿no? Sí. Haciendo experimentos en universidades, o sea, gente que lo vio en Europa y se lo trajo, o sea, mínimo, ¿no? Ya, perdón. Sí, y aquí al final tenemos ya 334,000 contratos y 2,629 megawatts instalados. Puede escucharse poco, pero si realmente consideramos que las instalaciones son la mayoría entre 0 a 10 kilowatts. Creo que viene en la última gráfica, sí. En la última lámina. En esa. Sí. Sí, ahí dice, ¿no? Como la mayoría de los contratos, 209,000 contratos son panel de 0 a 5 kilowatts, es decir, súper poquito, lo que consume quizás una casa grande, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, casi todos son usuarios, o en su momento comenzaron a ser usuarios residenciales, ¿no? Y hubo este brinco también, Valeria, yo considero que eso impulsó a que hubiera este crecimiento exponencial con la estructura tarifaria a partir de 2013. Quizá nosotros no tenemos tarifa DAC, o muchos de nosotros, si vivimos en departamentos o algo así, es poco probable que hayamos brincado a tarifa DAC, a menos que tengas refrigeraciones por todo tu departamento. Pero las casas, justo la tarifa de alto consumo residencial, las famosas DAC, al final en el norte el consumo eléctrico es brutal, al final por el clima, por muchos factores. Entonces hizo un incentivo, como decía Valeria, sobrepasas el consumo subsidiado, pasas a la tarifa de alto consumo, entonces hay un incentivo para que estos grandes consumidores residenciales pusieran los paneles solares y empezaran con la generación distribuida. Sí, creo que justo el gran tema, digo, quizás aquí en Ciudad de México no lo notamos tanto, pero en zonas calurosas, en el norte del país, pues hace mucho más sentido porque pues ahí los consumos por los aires acondicionados pues, son enormes, ¿no? Y ahí fíjate que se me ocurriría, sería interesante cruzar ahí con esas gráficas de tiempo, lo que estamos platicando ahorita, Sergio, que es, hay factores externos al modelo, que son la existencia del leasing, que no está en los primeros años de la generación distribuida, son inversiones directas, no hay una oferta de Bright, ¿no? Lo que están haciendo estas empresas,
yo creo que entran, o sea, seguramente gran parte del crecimiento está en la oferta misma de los paneles, la capacidad de instalación. No sé, con los primeros paneles cuando los vendían así de compre su tinaco con su panel o póngalo usted mismo y nomás echas a perder la azotea y el panel ¿no? Entonces cuando se estabilizan mercados colaterales que son tu oferta, tu mantenimiento, el leasing, seguros, certificaciones LEED, o sea, como la gran masa inmobiliaria también se tardó en incorporar los paneles. Primero, el mercado de seguros no estaba seguro de qué significaba eso y no había un incentivo en las certificaciones porque aunque lo tuvieras no tenían ningún premio fiscal. Entonces también deben de haber otros factores bien interesantes que nos hablan de una robustez, la depreciación acelerada de los paneles, también creo que ese no viene de origen, ¿no? Claro, y además como incentivo y beneficios, además de empoderarte en tu consumo, además de el ahorro que se está generando, las instalaciones de generación distribuida son, y aquí tenemos a los expertos fiscales, pero son deducibles al 100%. Entonces es un gran beneficio para el impulso de esta tecnología. Y ahora digo, ya habiéndoles dado un poquito como el antecedente y el estado en el que está actualmente esta industria, vienen nuevas situaciones, ¿no? Por un lado, como hemos visto y como lo comentaba Alfredo, la tecnología se fue abaratando. Estos 10 años han sido, yo creo que se ha abaratado muchísimo de cómo empezó a cómo estamos al día de hoy. El siguiente paso es el tema del almacenamiento. Y ¿te puedes subir a la laminita anterior nada más antes? Sí, claro. Miren, ahí por ejemplo es muy interesante, en la gráfica de la derecha, bueno, está un poco chiquito, pero ahí de la derecha, la otra derecha. Gracias. Si se fijan en las tecnologías, la solar fotovoltaica representa el 99.3 de los 334,000 contratos, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo instala paneles solares. El que le sigue es el biogás, y esto es prácticamente pues en las zonas rurales, ¿no? Si tienes tú una granja, pues tienes un biodigestor y pues prácticamente son bacterias descomponiendo la materia orgánica y generan biogás. El gran problema con el biogás es que pues, no está bien regulado, ¿no? O sea, no existe una regulación en México que regule cómo puedes usar el biogás para venderlo, ¿no? Entonces, prácticamente, pues los pocos centrales de biogás que existen, pues tienen que hacer esto, ¿no? Generación distribuida, aprovéchala en sitio de todas las formas que puedas, porque no hay cómo venderla más allá, ¿no? Y pues bueno, los demás realmente ya son muy pequeñitos, ¿no? Eólicas muy pequeñitas, otro tipo de biocombustibles. Hay diésel también, o sea, la generación distribuida no es exclusivamente renovable, también puede ser diésel, una pues planta de esas que tienen los taqueros afuera y todo eso, o una planta como de emergencia, por ejemplo, y pequeñas hidroeléctricas también pueden haber, ¿no? Hidroeléctricas súper chiquitas que ponen en pequeños riachuelos, que pues también ayudan a generar. Pero bueno, ahí la importancia de la solar, ¿no? Pero bueno, creo que para acabar esa presentación era bueno. Sí, no, y yo creo que pensando a los siguientes pasos, me tocaba revisarla. Esta información la adquiere CFE Distribución, porque ellos son los que interconectan todas las centrales y se la mandan a la CRE cada 6 meses. A mí me tocaba revisar el Excel terriblemente sucio que mandaban, había que limpiarlo, había que arreglarlo, y ya alguien más hacía las laminitas, ¿no? Pero bueno, sí, cada 6 meses sale esta presentación. Entonces la tiene que publicar cada semestre la CRE, es una obligación en las disposiciones. ¿Cómo se extraña la información de DEVIS en este país, no? Un paréntesis. Y fíjense que ahí justo era un problema más también por el hecho de que pues CFE Distribución, México es de los pocos países en los que tiene un solo distribuidor en todo el país, ¿no? Por lo general, la mayoría de los países tienen muchos distribuidores, cada quien se dedica a una región específica. Y aquí algo que pasaba es que nos decían, es que tenemos un sistema informático donde se supone que todo el mundo carga su solicitud
y pues ya simplemente nosotros bajamos, pero resulta que pues hay pequeñas oficinas de CFE Suministro Básico perdidas por ahí en algún lugar del país, en donde pues a la gente no le llega bien la información, todavía registran las solicitudes a mano y algún día las suben al sistema, entonces como que pues se vuelve ahí un tema un poquito como de tienes la tecnología, pero no hay la suficiente capacitación para capacitar a las no sé cuántas miles de oficinas de CFE que hay, y también hay un tema ahí interesante, ¿no? Como de pues quizás todavía de falta de digitalización en algunas pequeñas comunidades, ¿no? Sí, y al final la burocracia también y un poquito en mi opinión, un poquito el rechazo de básicos, de CFE básicos por este tipo de contratos, porque al final les están quitando un poquito de su mercado. Al final se tiene, bueno, y para aterrizar, una vez que se decide establecer e instalar generación distribuida, se tiene que celebrar un contrato con CFE básico para establecer la contraprestación. Te modifican el medidor para que sea bidireccional y tú eliges qué tipo de contraprestación, como comentábamos, si va a ser net metering, medición neta o facturación neta. Comúnmente, bueno, mi experiencia ha sido... ¿Está a la izquierda? Ah, sí, aquí está. Justo iba a decir, comúnmente es mucho mejor la medición neta cuando no se tiene un estudio muy especializado, que no tienes identificado el precio del nodo. Esto, la facturación neta conviene cuando el precio del nodo es mucho mayor al precio del mercado. Exactamente. Entonces, así es. Pero bueno, me gustaría, Valeria, no sé cómo ves, el futuro de la generación distribuida. Yo veo este mercado pujante, totalmente necesario. Al final, la energía, como dice Valeria, está subsidiada y no va a bajar. Entonces, la generación distribuida es una herramienta que todos los ciudadanos y todos los usuarios tenemos para hacernos del control un poco más de los precios. Viene el tema del almacenamiento, que en México es un área muy gris, no se encuentra regulada. Hay algunos pedacitos donde parece que sí se permite, pero ¿qué tanto se permite? El almacenamiento aún es caro en estos momentos, pero como lo vimos con la tecnología solar, el abaratamiento de la tecnología fue brutal en muy pocos años. Entonces vienen nuevos esquemas que a lo mejor me gustaría que pudiéramos comentar. En CONAMER el año pasado, como por octubre más o menos, se publicó una modificación a las disposiciones de generación distribuida. Entonces, estas disposiciones han sido muy comentadas, han sido criticadas, y para darles también un contexto, tienen cosas buenas y tienen cosas malas estas disposiciones. Como cosas buenas, yo vería que permite la generación colaborativa, bueno, creo que se llama colectiva, generación colectiva. Es decir, si en un fraccionamiento se ponen de acuerdo y ponen una central eléctrica exenta, abajo de 500 kilos, quedaría perfectamente, puede darle energía eléctrica a todos los centros de carga. Ya no es como ahorita, de que forzosamente tú tienes que contratar con el suministrador y que tiene que estar en tu techo. Entonces abre la oportunidad de que se pueda hacer de manera colectiva esta generación. Y lo malo es que limita el tema de almacenamiento. Ahora sí mete un tema de almacenamiento, y también limita el tema de la medición neta. No sé, ¿cómo ves tú, Valeria? Pues yo creo que vamos así como uno por uno. Bueno, primero en el tema del almacenamiento, creo que algo bien interesante que a mí siempre me gusta como poner en contexto, como decía Alfredo hace un rato, ¿no? La tecnología siempre nos gana, ¿no? Y más a hacer regulación, a hacer leyes, siempre está por encima. Bueno, va muy por delante, ¿no? Más bien. En 2014, en agosto de 2014, se escribe la ley, bueno, se publica la ley de la industria eléctrica, se fue escribiendo durante 2014, después de la reforma de finales de 2013, y
no viene, o si buscan así la ley de la industria eléctrica, la bajan y le ponen control F, no van a encontrar una sola vez la palabra almacenamiento, ¿no? Y fue en 2014, porque todavía se veía como algo de, pues es algo súper futuro, ¿no? Ya en una modificación futura a la ley, pues vemos que escribimos sobre almacenamiento. Ahí me tocó estar en 2000, fue, si mal no recuerdo, fue como finales de 2017, principios de 2018 en la CRE, empezaban a llegar personas, generadores o instaladores de baterías que nos decían, oigan, ¿cuál es el marco regulatorio, cuál es el marco legal del almacenamiento? Porque no encontramos nada y pues queremos vender nuestras baterías. 2017, 14, 15, 16, 17, 3 años después de que se escribió una ley, ya había gente queriendo instalar una tecnología que no se previó en esa ley, ¿no? O sea, solo 3 años, fue una velocidad súper acelerada, ¿no? La generación distribuida sí ya se había previsto porque ya se tenía un esquema parecido antes, nada más un poquito sin ese incentivo. Pero el almacenamiento pues llegó así a pasos súper acelerados, ¿no? En parte porque pues también cada vez habían más renovables, ¿no? Hay estados como California en donde han tenido días en los que tienen 95% de la generación está cubierta por solares y eólicos, ¿no? Entonces necesitan baterías, necesitan muchos equipos que estén ayudando a balancear el sistema. Siempre tiene que haber generación y consumo balanceados, ¿no? O sea, siempre tiene que haber la misma cantidad. El SENACE en ese centro de control es el que se encarga de estar balanceando todo el tiempo. Entonces el almacenamiento pues empezó a ganar empezó a ser muy llamativo, justamente con esa imagen que muestra Ayana, ¿no? Tú tienes la generación fotovoltaica que ocurre en el día, y aunque tengas tu pico de demanda en ese momento, o sea, te ayuda, pues de repente puede ser tanta que pues necesitas tal vez pasarla a la noche, ¿no? Entonces el almacenamiento de energía justo te puede ayudar a, como una vez nos explicaba una persona, que me gustó mucho el concepto, como transportar esa energía en el tiempo, ¿no? O sea, la almacenas, la transportas en el tiempo, la guardas unas horas y después la liberas en la noche, ¿no? Que también en la noche es cuando se viene un gran consumo, todos llegamos a nuestra casa y prendemos todo y pues obviamente sube el consumo de electricidad. Entonces el almacenamiento se volvió algo muy importante. En las disposiciones de 2017 ya decía que podías instalar almacenamiento, pero literal solo decía eso, ¿no? Una oración. Ahora pues lo amplía un poco más, dice sí se puede, pero va a estar limitado a la misma capacidad de tu central eléctrica. Es decir, si instalas 300 kilowatts de solar, pues solo puedes meter 300 kilowatts de almacenamiento, ¿no? Entonces, pues eso obviamente ya había mucha gente pensando en cómo hacerle para meter 3 megas de almacenamiento y solar, y pues de repente pues eso ya está limitado, ¿no? Que de cierta forma, bueno, ahí es un tema obviamente legal que se tiene que discutir, pero de cierta forma estas disposiciones pues regulan únicamente a la generación distribuida. Entonces te está diciendo que tu almacenamiento que vas a tener pegado a la central, que se va a alimentar con la energía de la central, va a estar limitado, pero no te dice nada sobre que no puedas tener otras baterías en otro lugar de tu centro de carga y que pues por ahí puedas estar almacenando ajeno a la generación, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay una regulación que regule la posibilidad de un usuario de almacenar energía en su casa. El almacenamiento no es una figura de la industria eléctrica como en el caso de los hidrocarburos, que ahí sí hay una figura exclusiva de almacenamiento, ¿no? Aquí no, aquí es, no hay nada, no hay una figura, no existe, es más bien un equipo que puede usar el transportista, el distribuidor, los generadores, los usuarios, o sea, para hacerse más eficientes, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en la red que justo cuando está muy saturado, pues pueden decirle a algún solar, ¿sabes qué? Te voy a cortar, ¿no? O sea, ahorita no puedes inyectar, entonces pues prácticamente esa energía se tira, o sea, se va a tierra, y pues con un almacenamiento pues puedes aprovecharla, guardarla y venderla más tarde, ¿no? Entonces, pues definitivamente lo limita, entonces pues bueno, creo que ha sido una de las cosas más criticadas, porque pues los modelos de negocio, recordemos que ahorita con el tema de que no hay permisos, pues muchas industrias, ahorita la única oportunidad que tienen son 500 kilowatts, ¿no? Porque si te esperas, pues hay gente que ya lleva todo el sexenio esperando a que le aprueben su permiso, ¿no? O pensando cuándo será el mejor momento para meter mi permiso. Pues así se te va a ir un sexenio y quizás se te vaya otro, entonces pues mucha gente ya
Está entendiendo que pues quizás me conviene ahorita, aunque sean 500 kilowatts, aunque no cubra el 100% de mi demanda, pues quizás cubre el 70, el 50, el 40, ¿no? Pero ya es una ayudadita. De hecho, de los 47 millones de usuarios que somos, solo 1,000 están en las redes de transmisión, todos los demás estamos en las redes de distribución. Es decir, todos los demás tienen la posibilidad de instalar generación distribuida. Bueno, no me voy a meter a detalle, pero incluso los grandes pueden instalar generación distribuida también, aunque solo les sirva para algo chiquitito, pero todos pueden, ¿no? Sí, y realmente me parece, y esto que señalas sobre los grandes, con todo lo del nearshoring que se nos viene y con la necesidad de energía, porque no tenemos la capacidad suficiente para poder hacer frente a las necesidades de la industria que va a empezar a crecer. Afortunadamente, que va a empezar a crecer, pero tienen que buscar nuevas soluciones. En Ciudad Juárez, yo soy Ciudad Juárez, por eso pongo el ejemplo. En Ciudad Juárez, el tema maquilador, muchas maquilas están aprovechando para poner, se llaman carports, que es en los espacios de estacionamiento, ponen techos solares. Si bien es cierto que no bajan considerablemente su demanda, el hecho de que puedan bajar 1-2% su consumo hace esto realmente interesante. Claro, es 1-2% porque no pueden pasar de los 500 kilos y ahorita se están conformando, por así decirlo, con el tema de los 500 kilos. Pero también es cierto que yo he visto en la experiencia que estas nuevas empresas ya traen el ímpetu por el almacenamiento, independientemente que sea una tecnología algo más cara, sino ya traen por lineamientos corporativos internacionales el hecho de decir, necesito energía limpia al costo que sea, o sea, necesito empezar a meter energía limpia, si es con almacenamiento, si es con generación distribuida, es importante. Y otro beneficio es de la generación distribuida, que no hemos comentado, es este tema de los apagones que estamos teniendo. Al final, esta generación ayuda a liberar un poquito la red, que al final la red es un bien finito, o por la red solo no es infinito. Yo la verdad es que antes de estar en el sector, yo pensaba que las redes eran infinitas, ¿no? Al final servían para transportar la energía, pero al final tienen un límite de transportación y si se supera, tenemos estos apagones, ¿no? Que acaba de pasar en Monterrey la semana pasada, ¿o esta? Exactamente, sí, porque al final en Monterrey tenemos mucha generación, mucho consumo y las redes están totalmente saturadas. La generación distribuida ayuda a liberar un poquito esta carga y tener un poquito de seguridad en tu consumo, ¿no? No será todo, pero es un poco más. Justo en estos últimos años ha habido mucho problema en Monterrey precisamente por eso, ¿no? Hay mucha demanda, cada vez crece más, zona industrial, zona residencial crecen y están limitadas, sobre todo en el norte del país están muy limitadas las redes, ¿no? Desde el sexenio pasado se había hecho un proyecto, en Tamaulipas hay mucho recurso eólico, corre mucho viento, entonces se tenían pensados muchos proyectos eólicos y una línea de transmisión súper robusta, súper grande, que iba a llevar la electricidad de la zona de Tamaulipas, de la costa de Tamaulipas, a Monterrey, ¿no? Ese proyecto incluso ya se había licitado, ya estaba en proceso de dar el fallo, y pues llega esta administración y lo frena, ¿no? Y pues ahora vemos que pues es una de las zonas más críticas donde hay apagones ahorita en el verano, cada verano va a seguir habiendo apagones, porque pues ya se había previsto desde hace más de 6 años que era una zona que urgía una nueva línea, ¿no? Desde 2015 prácticamente, o sea, finales del sexenio pasado y todo este sexenio, prácticamente el 90 y tantos % de todas las obras que se tienen planeadas para modernizar y ampliar la red no se han hecho, ¿no? Entonces, o sea, se la pasa el SENACE haciendo cada año estudios, la CENER publica 1000 propuestas de redes y las aprueban, pero después en CFE llegan y pues el comité de CFE es quien tiene que decidir qué líneas se van a hacer y pues simplemente no se hacen, ¿no? Se hacen algunas cosas chiquitas a nivel distribución, también la famosa línea que iba a conectar Baja California, la península de Baja California está aislada eléctricamente del resto del país.
iban a conectarla, ¿no? Era un proyecto que ya se había licitado, incluso no me acuerdo si ya se había dado el fallo o estaba a punto de darse el fallo, y pues también se suspendió. Baja California, el estado de Baja California, desde hace varios años vive así como estos generadores de diésel de emergencia. Prácticamente desde hace 4 años el 10% de su energía se cubre con eso. Entonces imagínense, carísimo, diésel, súper contaminante, y pues no hay opción porque pues simplemente no hay capacidad de generación, y pues el plan que se tenía de interconectar también se suspendió, ¿no? Entonces esto sí está provocando pues un estrés en el sistema. De por sí ya estaba estresado antes. Creo que algo que afectó mucho fue la pandemia, porque yo me acuerdo que en la CRE en 2019, pues los que quedábamos de la administración anterior, que para entonces todavía éramos bastantes, decíamos, no, pues esto de que no hay permisos se va a caer luego, porque pues necesitamos generación, o sea, la demanda sigue creciendo, o sea, simplemente el sistema no da, ¿no? O sea, no puedes ocultarlo, simplemente colapsa y hay apagones, o sea, no hay opción. Y dijimos, no, esto no va a durar mucho, o sea, pues a fuerza va a tener que haber contratos nuevos, ¿no? Pero pues se viene la pandemia y pues se cae la demanda, ¿no? Entonces pues parece que todo está de lujo, ya no hay apagones, pues porque todos estábamos en casa, muchas industrias cerraron, muchos comercios cerraron, entonces pues ahora sí que ayudó a que esta tendencia política continuara, ¿no? ¿Ven cómo no era necesario tener más permisos? No pasa nada, todo está en calma. Pasa 2020, 2021 todavía se sentían efectos pandemia, pero pues ya 2022 empieza a aumentar, y pues ahorita vemos, aparte de los calores impresionantes e inéditos, pues viene el rezago de todas estas crecimiento poblacional que hubo en pandemia. De repente sale a las calles, vuelve a prenderse todo, vuelve a abrirse todo, y pues de repente estamos viendo picos de demanda que jamás se habían visto, ¿no? Pero ¿no crees que igual, digo, en pandemia todos nos fuimos a casa, ahorita estamos en un sistema híbrido, pero ¿no crees que en algún momento igual va a llegar el tema, estamos en casa y estamos en tema industrial, y va a seguir aumentando? O sea, yo lo veo así, si bien bajó en pandemia, porque era un tema residencial, a la hora de estar híbrido, pues va a llegar un tema de industria y un tema de residencia va a estar igual saturado. Sí, ¿no? o sea, creo que exacto. La decisión de la CRE fue, ahorita no hay, sí, pero en el momento que esto se regularice y entremos en este nuevo modo de trabajo, te va a comer de todas maneras. Y aproximadamente, para tener una idea, la economía, la demanda va creciendo junto con el incremento o crecimiento en la economía. Entonces, si crece 3.2 más o menos, la demanda tendría que estar creciendo en un 3.2. Esto fue más o menos el crecimiento que se tuvo, y lo que se ingresó de nueva generación fue 1 punto y algo, que realmente es mínimo, y que empieza a haber un desbalance entre la demanda y la oferta, que realmente se tendría que solucionar con los permisos. Y fíjate que creo que parte aquí era como que llegó la CENER y dijo, bueno, la nueva administración, y dijo, hay 90,000 megawatts de permiso, pero la demanda máxima, o sea, el máximo momento en el que todos estamos consumiendo, el punto máximo en todo el año, solo son 40,000. Ay, no, pues hay el doble de permisos, ¿cómo se atreven, no? O sea, el liberalismo, etcétera, etcétera. Pero lo que no entendieron, o lo que les trataron de explicar en su momento fue, ok, hay 90,000 permisos otorgados, pero eso no quiere decir que todos estén construidos, ¿no? Hay algunos en proceso. Tardas años en construir una central eléctrica, y de aquí a que la interconectas y todo, pues tarda. Después pon tú que tienes unos 70,000 que realmente sí están conectados, pero luego no todos están disponibles. Uno es la carga conectada, y luego viene la carga disponible. No todos están disponibles al mismo tiempo. Por ejemplo, no sé, ahorita en verano, luego las altas temperaturas hacen que en las centrales de CFE, sobre todo las más, bueno, en general todas las fósiles y sobre todo las más viejas, necesitas tener agua fría, ¿no? Entonces, para enfriarla, pues necesitas más energía, luego se sobrecalientan los equipos y sale de operación la central, o no hay gas, por ejemplo, lo que pasó en febrero de 2022. 21. Este famoso crisis del gas que hubo en Texas, ¿no? La temperatura bajó muchísimo,
se congelaron las tuberías de gas, entonces no podía pasar el gas y pues colapsa todo Texas, ¿no? Y pues colapsa también todo el norte de México porque pues más de la mitad de nuestra generación depende del gas y casi el 80% viene de Estados Unidos, entonces pues de colapso de Texas, obviamente colapsa México y pues prácticamente fueron justo tu capacidad disponible baja, porque no necesariamente quiere decir que toda tu capacidad está disponible todo el tiempo y no toda es 100% eficiente, ¿no? O sea, puedes tener, por ejemplo, 2000 megawatts de solar, pero eso quiere decir que generas menos, o sea, el solar tiene un porcentaje de eficiencia muy bajo, ¿no? Entonces quiere decir que no tienes eso las 24 horas, nada más lo tienes mientras está el sol y solo un porcentaje. Entonces, con todo esto, realmente tu verdadera capacidad disponible no eran 90,000 megawatts, eran pues 40 y tantos mil, muy cercanito a la demanda, ¿no? Pero pues se veían los números y parecía que tenías el doble, pero realmente no, ¿no? Sí, era más bien un tema de previsión que en su momento se llegarían a cumplir los 90, pero no era que estuvieras generando en ese momento. O sea, exactamente. Justamente entre sacar el permiso ante el Estado, el tema federal y luego el municipal, que también se bloqueó totalmente. Sí, si hubiera habido una oferta, pues simplemente las empresas dicen, pues ¿para qué me meto, no? Porque obviamente mientras mayor oferta, más oferta que demanda, pues el costo de la energía se hubiera caído y pues a ninguna empresa le conviene instalar una central así, ¿no? O sea, el mismo mercado te lo va diciendo. No sé, ¿querías decir? Pues muchas gracias. Vamos a hacer un corte aquí para poder abrir la discusión en todos y primero quisiera pues darles un aplauso porque ha estado fenómeno. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, y invito a todos a que hagamos preguntas, se vale acribillar a las ponentes. La idea es llevarnos el mejor conocimiento que podamos aprovechándolas. Yo traigo un montón de preguntas, por ejemplo, ahorita, una de las cosas, yo estoy muy involucrado ahorita en los temas de ESG, y una de las cosas que hay es, está bien lo del panel y tal, fiscalmente está bien, pero ¿qué significa? Entonces, un discurso que ha costado trabajo estandarizar es, bueno, ¿cuánta huella de carbono te ahorra producir los watts con energía solar? Y pues las cifras están disparadas. Hay quien dice unas cosas, hay quien dice otras. Las cifras ahorita las estaba buscando en internet, pero están entre media tonelada y 1 tonelada de dióxido de carbono por kilowatt hora en generación tradicional, ciclos combinados, las de combustible ni las involucramos, pero por lo menos ciclo combinado de gas, entre media y 1 tonelada de dióxido. El panel solar 25 y 32 gramos por kilowatt hora. ¿Por qué? Porque pues no generas dióxido. Sí lo genera cuando produces el policarbonato y las cosas que trae el panel. Sí traes una huella indirecta. Y después traes una huella de desechos, que son qué vas a hacer con los paneles cuando se desechen. Bueno, sí, pero son, digamos, otras cosas. Esta falta de estandarización creo que también es una brecha que hay que reflexionar, porque todas las empresas, a la hora en que entren en ASG, van a tener que calcular como un panel solar. Además, no son bonos de carbono, es mitigación directa de huella de carbono de mi operación. Ese sería un tema que a mí me atrae mucho ahorita como lo estamos viendo. Y la otra es el tema del Smart Grid, ¿no? Si ustedes ven los modelos que siguen, me refiero a lo que está pensando Asia, y ahorita hay que pensar como asiáticos si uno quiere entender a dónde va la tecnología. Tú vas a tener una microred en tu casa, entonces generas tu electricidad, da tu coche eléctrico, lo cargas, te vas a chambear, regresas, lo descargas y usas esa electricidad en la noche, y entonces te empiezas a arbitrar el uso de tus watts. Eso me lleva a imaginar un mundo regulatorio que ahorita, digamos, como para estresar la discusión, decía Valeria, no está regulada el almacenamiento. En hidrocarburos se les fue la mano hasta el autoconsumo, porque fue Pemex, ¿no? En su ambición de no salirse del mercado. Y CFE, pues ni tenía mercado, CFE estaba más cómodo, estaba en un confort zone a todo dar, que ni cuenta se dio, no le importó, yo creo que se metió menos.
su enemigo era, en su momento político, era Luz y Fuerza, entonces ya se lo había comido, estaba feliz, ¿no? Y ahorita, aquí hay almacenamiento. En un Tesla, en un Prius hay almacenamiento. Y la pregunta es, ¿aplica un principio de legalidad o aplica un principio de autonomía de la voluntad? Si no está prohibido, está permitido. Entonces yo podría almacenar aquí todo, que esa es la tesis que yo sostengo. Yo generé el watt, es mío, por ley es mío, ¿sí? La diferencia es que antes no lo podía llevar a ningún lado, me lo tenía que consumir y tenía que entrar a este tipo de contratos. Decía Ana, si tengo despegado mi almacenamiento, no sé si fuiste tú, si está despegado, ya no estoy en el centro de generación, bueno, pues puedo poner aquí 300 y aquí poner 1 meg, o sea, y nada más lo estoy suministrando, me lo estoy llevando, estoy cargando. Almacenamos desde las pilas AAA y AA, o sea, y nadie nos había puesto un límite. Es un problema, es un dilema filosófico jurídico que no es lo mismo almacenar en una pilita que almacenar una pilota. Y esa pilota en un coche, imagínate un camión, imagínate que alguien pone paneles para generar medio mega y tengo capacidad de surtirle el otro medio mega con pilas intercambiables. ¿Necesito un permiso de CFE? No. ¿Necesito un permiso de la CFE? No. Al menos desde mi óptica. Hay quien dice, claro que sí, porque le estás dando vuelta a la ley. Alguien podría decir que es una vuelta a la ley. Pues yo creo que es aplicación de la ley. Entonces vamos a ver grandes dilemas jurídicos que tienen que ver con administrativo, que tienen que ver con mercantil, que tienen que ver con fianzas, que tienen que ver con seguros. Y yo creo que pues estas son invitaciones como para reflexionar. Yo ahí lo que les preguntaría, como para abrir la discusión es, ¿cómo ven ustedes la industria? ¿Qué tan, ahorita que vienen las elecciones, tantos agazapados, están esperando a que las corcholatas se muevan, unas corcholatas se destapan y se conservan, otras se tiran a la basura? Entonces, ¿qué pasará con las corcholatas? Tenemos un lapso de 18 a 24 meses para ver dónde acaban las cosas, y los mercados amantes al riesgo están en el momento en el que se van a mover. ¿Cómo perciben ustedes este momento al respecto? Habrán inversiones de campos de generación, no del tamaño de Peñasco, pero sí vamos a ver crecer estas cifras, se van a pasmar, van a poder entrar las baterías, ¿no? ¿Cómo lo están previendo? ¿Qué opinas, Ana? Si quieres, empieza. Yo creo que la realidad nos está alcanzando, y aunque en el 2018, con el cambio de administración, el cambio de paradigma, el cambio de ideología, todo se vio parado, todo se vio detenido, tristemente, y digo tristemente porque es a nuestra costa, ¿no? O sea, los apagones los sufrimos los usuarios y demás. La realidad se está imponiendo y nos está alcanzando. Yo creo que la industria va a seguir con y a pesar de las políticas públicas que esté implementando esta administración. La siguiente esperemos sea más amable y reconozca la necesidad y el beneficio que genera, ¿no? A mí me parecería que se van a empezar y ya se está haciendo, a explorar nuevos tipos de negocio. Es decir, el suministro calificado, el almacenamiento, que ahorita pues, en una zona gris nos estamos moviendo, pero al final hay almacenamiento, se está instalando, la generación distribuida, la generación colectiva, que a lo mejor apenas se está metiendo en las DACs, pero al final la realidad siempre va más rápido o más adelante que la norma, ¿no? Entonces es algo que ya se está haciendo. Yo creo que sí, la realidad se va a terminar por imponer y le va a ganar. Realmente sí veo un movimiento y un impulso, quizás sí con un poquito más no de temor, pero precaución de los inversores, de los inversionistas, pero están conscientes, México es un gran mercado, no lo van a dejar de lado realmente. Sí se vio que voltearon a ver otros países, estas grandes empresas de Acciona, Iberdrola y demás, pero realmente México es un muy buen mercado que no lo van a dejar.
Y justo por lo que dices del nearshoring, ¿no? O sea, digo, apenas empezamos a escuchar este sexenio, pues hace que un par de años, ahora en pandemia, el nearshoring, todo esto, ¿no? Pero pues el próximo sexenio pues se va a venir con todo, ¿no? Y pues justo como dice Ana, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la realidad nos está alcanzando, el cambio climático con estos calores, la falta de inversión en la red con estos apagones, y una central eléctrica, digo, una solar es la más rápida de instalar, ¿no? En un año quizás ya la tienes instalada si te apuras, pero otras centrales, por ejemplo, térmicas, que se sigan necesitando las centrales térmicas para tener, pues, siempre un sistema eléctrico sano, va a ser que logre un mix de tecnologías, ¿no? Entonces, las térmicas que se quieran seguir instalando, pues tardan 3-4 años en instalarse. Una línea de transmisión como las que les platicaba tarda unos 6 años en construirse, o sea, aunque llegue el sexenio que viene y diga se reactiva toda la inversión en líneas de transmisión, se va a pasar todo el sexenio construyéndolas y pues lo vamos a ver hasta 2030, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras? Pues hace todo el sentido del mundo que pues todas las empresas van a empezar a decir, ¿sabes qué? Lo que pueda generar en sitio lo voy a generar y pues ya lo demás ir viendo cómo avanza la cosa, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, creo que más allá de una oportunidad se va a volver casi una obligación para muchas industrias que pues quieran tener esta parte de seguridad y también pues el aumento de precios, porque obviamente pues también, digo, no sé mucho de hidrocarburos, pero pues entiendo que los gasoductos pues también están en una situación de estrés en la que pues también están llegando a un momento límite y pues mucha de la generación de electricidad sí depende todavía mucho del gas, entonces pues de cierta forma van junto con pegado, ¿no? Entonces todo este desarrollo, creo que sobre todo comercios e industrias, o sea, es donde hay muchísima oportunidad de hacer muchísimas cosas, digo, y estamos hablando ahorita de solar, ¿no? Pero pues también el generar biocombustibles en sitio y con algunos de esos generar electricidad o simplemente usarlos para flotillas, por ejemplo, en temas de logística, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Ahorita que decían de Walmart, hay, por ejemplo, ya hay países, me parece Francia y España, que ya tienen la obligación, todos los estacionamientos, de tener, ya habíamos platicado, ¿no? Todos los estacionamientos tienen que tener paneles porque es un área que estás desaprovechando, y ya es pues, prácticamente obligatorio, ¿no? Entonces hay muchísimos espacios, muchísimas oportunidades de gente que hoy en día le es súper viable meter generación distribuida, almacenamiento, porque las tarifas industriales de las grandes industrias, como sabrán, son tarifas horarias, que quiere decir que la electricidad vale distinto en distintos momentos del día, ¿no? Entonces, en la noche casi siempre está la tarifa punta, que es 3 veces más cara que la de la madrugada, entonces pues el almacenamiento también te ayuda a bajarle a esos precios de momentos de tarifa alta, ¿no? Pero pues como comentaba Alfredo, es solo el inicio, ¿no? A mí me apasiona mucho el tema de los recursos distribuidos de energía en general, que no solo es generación distribuida, almacenamiento, también viene la parte de demanda controlable, gestión de la demanda, que quiere decir que también el usuario, pues no nada más, los sistemas eléctricos suelen adaptarse a la demanda, ¿no? Se van despertando todos, pues vamos prendiéndole a todo, ¿no? Mira, ya se van a dormir, pues vamos apagándole a todo. Pero de cierta forma los usuarios también pueden contribuir, ¿no? Por ejemplo, hay industrias que conocen muy bien sus tarifas horarias y que es impresionante, o sea, consumen mucho, lo más que pueden en la madrugada, lo menos que pueden en el horario intermedio, y en la punta se bajan, pero casi al mínimo, ¿no? O sea, no sé cómo le hacen, pero ya acomodaron sus procesos industriales de forma que en la punta, en esas 2 horas de hora punta, prácticamente apagan todo. No sé, esa hora yo creo que todo el mundo come o quién sabe qué hagan, pero tratan de mantenerlo al mínimo, ¿no? O sea, tienen reglas muy estrictas y lo tienen solucionado, y ni siquiera usaron almacenamiento, solo usaron un poco de ingenio y de planeación de la industria, ¿no? Y hay otras que no tienen ni idea, que están en ese tipo de tarifa y consumen igual las 24 horas, ¿no? Y te quedas, oye, como que se ve un esfuercito ahí que como que algo le bajaste, ¿no? Entonces también como que todas estas smart grid, precisamente que comentaba Alfredo, las redes eléctricas inteligentes, México también tiene un programa para desarrollarlas, pero pues también va muy lento. Sí se hace cada año, o sea, CFE Distribución cada año este cambio de medidores. Digo, todavía tenemos millones y millones de medidores electromecánicos, de estos que dan vuelta, que pues no son digitales, entonces no los puedes conectar a ninguna herramienta digital. Entonces, pues son millones, ¿no? Entonces, de aquí a que terminen de cambiar los 20 y tantos millones que todavía les faltan,
falta un rato. Y esto va de la mano con el Internet de las cosas, ¿no? El Smart Grid va tan a microescala, y el ejemplo que ponía Valeria de la industria, el decir, bueno, voy a poner mi lavadora que se prenda a las 2 de la mañana. Es decir, vamos a empezar a tener un conocimiento mucho más puntual de nuestra demanda, porque en la industria se ofrece el control de demanda, es decir, yo te ofrezco mercado, bajar mi demanda para que no haya tanto consumo y o sea, es un producto lo que se está vendiendo. Creo que no hemos llegado ahí, pero pudiera pensarse que a microescala, que tú conocieras cuál es tu patrón de consumo y decir, oye, yo ahora no voy a consumir, te lo ofrezco mercado para que haya una descongestión y que te lo puedan pagar. O sea, hacia allá vamos con las microredes, el almacenamiento, y como decía Alfredo, un carro eléctrico es un sistema de almacenamiento que anda por la calle. Entonces, conforme vaya penetrando estas tecnologías, también se va a ir, yo creo que sí, descongestionando el sistema de la red. Sí. Y saliendo nuevos productos, ¿no? Nuevos productos que vender. Y un poquito tocando el tema de los ESGs, que son los criterios de medio ambiente, gobernanza y sociedad. Antes me parece que se veía el tema de inversión en paneles solares como una responsabilidad de las empresas ambiental. No tanto como un valor agregado, sino como vean que estoy haciendo algo bueno y me pongo la estrellita. Hoy día ya no es eso, es un valor agregado a la producción, porque al final ya muchos usuarios, muchos clientes, muchos consumidores van a empezar a pedir, oye, ¿y ese tornillo lo hiciste con energía limpia o energía...? Ya lo están haciendo. Exactamente, entonces ya no es algo amable al medio ambiente, ahora es un valor agregado a tu industria, realmente. Entonces, creo yo que va a ir penetrando con mucha mayor rapidez es el tema de generación distribuida, energías renovables, generación distribuida limpia, que es lo que se establece en la Ley de Transición Energética, de Cambio Climático. Sí. Sí. Además, la gente que te presta está tomando, o sea, tú no estás en el ESG, ¿verdad? ESG. ASG. De lo que estamos platicando hace rato de los seguros, no te presto. O sea, como yo tengo el dinero y a mí me conviene, me conviene, ¿cómo se llama? Ser y cumplir con los pactos de París, bueno, todos estos temas que siento que se han olvidado ya un poco, porque antes diario salía el tema del Acuerdo de París, pero sí están de lleno y vuelven a tomar mucha importancia el ESG, el tema de seguros, de que no te presto. O sea, yo soy grande prestador de recursos. No estás en ESG y tiene que ver con empleados y tiene que ver con es muy amplio el tema, yo porque no lo había visto apenas lo estoy estudiando, tiene temas muy laborales, o sea, son muchos los temas que se tocan y entonces siento que está muy bueno cómo lo están ligando, ¿no? O sea, yo sí creo que esa presión sí puede ser buena, en el sentido, o le entras al ESG o sabes qué, a ver quién te presta, entre otras cosas, ¿no? Hace poquito, nomás para decir, me gustó mucho, estuvo hace 8 días o algo la administradora general de aduanas, pero una doctora, que antes estaba en campos, no sé, y ahora es la de facilitación aduanera, lo trajeron la gente de comercio exterior, y me gustó mucho porque empezó a hablar del nearshoring y todo este tema que está de moda, pero me gustó mucho porque decía, antes se usaba el just in time, y ya no, ahora es just in case. Porque antes era just in time de que no, que todo esté y todo llega al mismo tiempo. No, con la pandemia, oye, y si no llega, entonces ya pasas al just in time, entonces ya el mundo cambió y entonces se acomodaron más los chinos o sea, efectos de ese tipo. Y digo, en electricidad, obviamente que vamos a ver una serie de estar adivinando, no sé si sea la palabra, qué va a pasar o esto, ¿no? Ustedes las veo muy bien porque creo que están muy metidas en el tema y claro, ¿no? Lo que tú dices, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo creo que ese es el tema y no, pues felicidades que estén tan metidas, caray. Gracias. No, cuando se hizo la reforma, decían, es la reforma del futuro. Claro. Para cuando lleguemos a 2025, decían, ya está a la vuelta de la esquina. Entonces por eso sabe ya como
caduca la reforma, ¿no? En el Acuerdo de París, la Agenda 2030 le va a tocar acabarla el sexenio que viene, o sea, ya está, las metas, los objetivos de 2030 van a acabar cuando acabe el sexenio que viene, o sea, pues prácticamente este siguiente sexenio, yo estoy segura que se va a ver en todo el mundo pues un acelere, ¿no? De yo prometí tanto y estoy atrasado en 13 de los 15, ¿no? De los 17. Al próximo, a ver la cuenta, ¿qué ocurrió? Pues de los Bueno, anteriores. hacer la tarea a las 11 de la noche. Así, Sí. así. Sí, y Te veo con ganas de comentar algo desde hace rato. Tengo frío también. Sí. Bueno, ¿Hay yo lo podemos apagar el dividiría. aire por allá? Sí, es que está. Es que acá no entra nada. acá no, Aquí no no, está. no hay- Aquí no lo estás. Bueno, yo creo que aquí para cada uno es diferente, ¿no? Lo que estamos escuchando para mí es totalmente diferente quizás en la forma que ustedes lo ven. Y yo lo dividiría en dos partes. Una es las acciones que podemos hacer ahorita y las otras, lo que comentaba Ana, que es muy importante, las futuras. Para mí, que soy en la industria de logística, es muy importante empezar a hacer acciones ahorita, ¿no? Sé que tengo que hacerlas a futuro, pero por ejemplo, como comentaba Valeria, hoy la industria eléctrica de vehículos solo representa el 0.5%. Muy poquito, ¿no? Realmente es una acción que hace nada comparada con Europa, que aproximadamente crece doble dígito cada año, ¿no? Entonces, lo que yo haría ahorita, he estado acostumbrada a trabajar también en grandes empresas, donde se hacen muchos esfuerzos. Hoy, por ejemplo, estoy en una empresa que va creciendo mucho, y cuando hay una empresa que crece mucho, se olvida de estas partes, ¿no? De todo lo que puede conllevar el crecimiento. ¿Cuál empresa? Dinos cuál empresa. ¿Mandé? ¿Cuál empresa? Se llama SDG, es una empresa de seguridad privada, pero es una empresa que está a nivel nacional. Entonces, eso a mí me implica tener vehículos a nivel nacional y explotar todas las regulaciones que ustedes comentan en cada estado. Entonces, lo que me llevo hoy es yo empezar a implementar esta parte, ¿no? Desde lo que puedo hacer hoy a lo que puedo hacer después. Entonces, pues muy interesante, la verdad. Creo que todos deberemos sumarnos, no solo como empresa, sino también como usuario. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa, ¿no? Para empezar a implementar todo esto que acabamos de escuchar. Y pues bueno, era eso. Muchas gracias. Y fíjate que en el tema de logística es bien interesante porque quizás se sale un poco del tema de generación distribuida, pero al final es energía, el tema de los biocombustibles, ¿no? La ley de biocombustibles te da, así como hay generación distribuida exenta de un permiso, que es hasta 500 kilowatts, también te da en la ley de biocombustibles una exención de no pedir permisos ante la CENER para, no me acuerdo la cantidad ahorita, pero X cantidad de biodiesel y de bioetanol, ¿no? Biogás no está regulado, pero igual se puede utilizar. Y pues es interesante porque pues, los paneles te sirven para los autos eléctricos y los biocombustibles te sirven para pues, llenar de biodiesel tu flota vehicular, ¿no? Y el caso que hace, pues, sobre todo en todas partes del país, por ejemplo, hay empresas que ahorita lo que están haciendo es, bueno, yo quiero instalar 20 megawatts, pero no puedo porque no están dando permisos, entonces voy a instalar 40 centrales de generación distribuida en todo el país, ¿no? Total, estoy en todo el país, o sea, yo como, por ejemplo, un Sanborns, ¿no? Yo Sanborns tengo, no sé cuántos Sanborns habrán en el país, Farmacias de Guadalajara, sé que hay más de 1000. Yo Farmacias Guadalajara tengo más de 1000 lugares, y quizás solo necesito 10, 20 kilowatts en cada farmacia, pero puedo sumarlas y aunque me pase de los 500 kilowatts, o sea, con que no estés en un mismo sitio, podrías tener 20 megawatts repartidos por todo el país y con eso cargas tu flota vehicular eléctrica, ¿no? Y biocombustibles, también puedes estar generando biocombustibles en todas partes del país. Brasil es impresionante, no me acuerdo cuántos miles de toneladas, de millones de galones de aceite de cocina recolectan de todo el país y Petrobras, que es su gran Pemex, lo convierte en bioetanol, ¿no? Biodiesel, perdón. Pero es ya un programa así nacional, masivo, cantidades impresionantes que ni nos imaginamos. Y a veces, o sea, son muchas cosas que se pueden hacer, digo, eso requiere de la ayuda de todos los usuarios, ¿no? Todo el mundo, los restaurantes, los usuarios van, dejan su aceite de cocina en los centros de recolección y Petrobras lo convierte en biodiesel, lo combina con el diésel normal, y pues ya es una 90-10, una cosa así la proporción, ¿no? Entonces se pueden hacer, digo, México es un país agrícola en gran parte, ya sé que no es ya nuestra mayor ingreso, pero seguimos siendo un país agrícola, un país con millones de personas que pues, generan un montón de productos que
pues generación distribuida, digo, legalmente la LIE solo lo prevé así, pero tiene su homólogo en el tema de hidrocarburos. Y que realmente en el tema de energía, o sea, como dices, está ahí no relacionado porque al final la energía es transversal a todas las actividades de nuestra vida, ¿no? En general. Y en cuanto a las emisiones de CO2, tanto la generación de electricidad, industria y movilidad es los 3 sectores que más aportan, creo que es el 76% de emisiones de CO2. Entonces, claro que ya viene el tema de electromovilidad. Hace un mes se emitió en CONAMER apenas los lineamientos por parte de la Semarnat de la política de electromovilidad. Entonces, efectivamente va de la mano y yo creo que puede hacer muy buena mancuerna el tema de electromovilidad con el tema de generación distribuida y electricidad, ¿no? Al final, no es que me apasione el tema, pero realmente sí es transversal, sí es transversal a todas las actividades que hacemos día a día. De hecho, esa ley de electromovilidad, estrategia de movilidad, de electromovilidad, estuvo como 3, 4 años discutiéndose, ¿no? Pero ni siquiera se tenía claro quién era la secretaría que lo tenía que sacar, ¿no? O sea, Semarnat lo sacó porque dijo, pues nadie más lo está haciendo, pues yo lo hago, ¿no? Pero es algo justo tan general que pues de repente se perdió ahí en la inmensidad de todas las secretarías que podían estar relacionadas con pero sí está muy interesante. No sé si alguien más tenga otra duda. Sí, yo tengo, bueno, antes que nada, muchas felicidades por su exposición. La verdad es que sí es un tema de vanguardia en todos los sentidos y en todos los sectores en la realidad. Y como bien dice Ana, pues sí, la realidad nos va a superar. Yo les quiero hacer una consulta, me voy un poquito al tema financiero y de inversión. Ya vimos pues todas las virtudes que representa precisamente instalar estos sistemas de generación distribuida. Resulta muy atractivo también para los pequeños inversionistas en el sector. Pero lo que yo me he dado cuenta también es que con independencia de estas virtudes, precisamente de que no necesitan combustible, de que únicamente necesitan al sol para generar, de que me voy a ir en específico a los generadores exentos. No necesitan el permiso de la CRE porque generan hasta 500 kilos. Pero lo que yo me he dado cuenta en algunos proyectos es que fracasan. Fracasan incluso teniendo ya contratos. Yo creo, y esa es la duda, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Se deberá a que tuvieron desde un inicio una incorrecta planeación para llevar a cabo el proyecto? ¿O también tiene que ver otros factores como posiblemente los precios del mercado? Resulta que en un primer momento pues resultaba atractivo inyectar la energía a la red y cobrar un precio, pero vemos que el mercado es volátil, cambia, y más con este tipo de energía, dependiendo también la zona geográfica donde se instalen, dependiendo la hora, el tiempo en que estén generando la electricidad. Vemos entonces un factor de mercado. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean las principales causas por las cuales estos tipos de proyectos que pueden ser de mucho interés para pequeños inversionistas, no nos vamos a ir con los grandes, fracasen? Así que, David, primero, está buena la pregunta de Felipe. Sí, voy a empezar con el tema de mercado. Sí se ve o se planea este tipo de inversiones como venta total, que fue lo que vimos, ¿no? El tipo de actividades que pueden hacer, venta total, venta excedentes. Si se planea solamente para venta total a mercado, sí tiene mucho que ver cómo planees la inversión y en dónde te coloques. Les voy a poner un ejemplo. Al final, el precio marginal local, que es el precio de mercado donde se inyecta, ha ido variando. No quiero decir que se ha manipulado, pero no lo estoy diciendo claramente, pero sí ha habido factores externos que han modificado el precio marginal local que se tenía previsto. Un ejemplo, Sonora, donde hay mucho sol, mucha capacidad,
los precios están en cero, incluso en negativos. ¿Cómo podrías explicar? Porque hace 6, 7 años no se tenía previsto que en esa zona el precio fuera tan bajo. Entonces, un ejemplo de que posiblemente un proyecto pudiera fracasar sería si lo previste o lo planeaste en una zona donde los precios están deprimidos. Un ejemplo, Sonora es un ejemplo muy extremo. Ciudad Juárez tiene muy mal PML. ¿Por qué? Porque pasa por ahí o el gasoducto de San Malayuca, tiene una termoeléctrica, ciclo combinado. Entonces, el precio de mercado no es atractivo. Más bien, en mi opinión, se tiene que amarrar, como todos los grandes proyectos igual también, ¿no? Pero se tiene que amarrar con el consumo, no voy a decir un contrato PPA de compra-venta de energía, porque a lo mejor es muy chiquito, pero sí ir en contra del consumo, bajar el consumo y que esa sea tu rentabilidad. Esa sería como la razón por la cual fracasen. Yo creo que sí es la estructura, la planeación. Combinación de factores, definitivamente, y de varios factores. Sí, y yo creo que también para los pequeños usuarios que tal vez, aunque instalen medición neta, que por ejemplo, pues dependan de su tarifa, ¿no? Digo, yéndome al otro caso, ¿no? En el caso de los que no eligieron PML, pero eligieron medición neta, creo que mucho tiene que ver con el costo inicial, ¿no? De repente, digo, una central de medio mega te cuesta 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues no es algo a que digas, ¿no? Pues aquí lo desembolso rápido, ¿no? Entonces, creo que una gran traba, y en la política pública de generación distribuida que se publicó en 2018, fue lo último que publicó la administración anterior, se hablaba de eso, ¿no? Que hay muchas trabas financieras también, ¿no? Hay bancos que sí más o menos ya te entienden y que es para instalar paneles, pero pues de todos modos a veces el enganche inicial que tienes que dar es alto, ¿no? Por eso justo pues a veces hay empresas que te dicen, no, es mejor yo te rento la energía, ¿no? Que eso también se vale, la ley lo permite. Llega un tercero, pone paneles en tu techo y nada más te renta la energía, ¿no? Por ejemplo, las pymes. Las pymes, sabemos que pues la mortalidad de las pymes casi todas mueren antes de los 5 años. Imagínate hacer una inversión a 20 años, pues dices, no, ¿qué voy a hacer después con estos paneles si quiebro, no? Entonces, esta posibilidad, de hecho, es un modelo de negocio de economía circular que es Product as a Service, ¿no? Como Uber, ¿no? En vez de comprarte un carro, pues rentas los servicios de transporte, pues igual existe la posibilidad de, en vez de comprar paneles, pues quizás rento la energía, ¿no? Y que me den un 10-20% de descuento en mi recibo de CFE y yo con eso soy feliz, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver a veces esta dificultad de entrar a un esquema de financiamiento que sea atractivo. Creo que eso impacta también. Y a veces también las reglas claras, ¿no? Yo he visto muchos que me han mandado luego cotizaciones, amigos así, de paneles solares, y les dan en su cotización, como que les venden, no sé, como las 3-4 frases típicas como súper bonitas, pero no les explican en el fondo qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, con los usuarios industriales, que pues la mitad de su recibo es la energía que consumen, pero la otra mitad lo define la demanda. Entonces, no es como equitativo uno a uno que vas a bajar, te tienen que explicar de, oye, pues depende de un par de factores distintos. A veces creo que no hay transparencia, no hay mucho entendimiento de los que venden paneles. Pues justo por esto, estas nuevas disposiciones de la CRE, uno de los temas que traía era el tema de certificar a todos los instaladores, ¿no? Porque se empezó a dar esto de los famosos paneleros, que eran personas que, pues no sé, un ingeniero eléctrico o un electricista o un plomero, que decía, pues yo le sé más o menos a eso, te instalo los paneles y pues te quemaba la casa, ¿no? O de plano no te explicaban qué pasaba y pues de repente resulta que pues, te iban a quitar los costos. O te decían, te voy a bajar 80%, pero no te decían que te va a bajar 80% el recibo, pero tienes que pagar otro recibo para pagar tu crédito, ¿no? Entonces, creo que de repente el mercado empezó a crecer mucho y pues justo estas disposiciones buscaban ser un freno así de, a ver, sí que crezca, pero o sea, que la gente por lo menos que instala tenga la capacidad mínima, técnica, reconocida por el conocer, de que por lo menos saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces quizás ahí también va un poco de la mano, ¿no? Sí. Que a veces, recordemos que creo que algo muy importante con los recursos distribuidos de energía es que
no estamos lidiando con grandes empresas, ¿no? Como Acciona, como CFE Calificados, Iberdrola. O sea, no son grandes empresas o generadores que se dedican al mundo de la electricidad. Son usuarios que se dedican a otra cosa totalmente distinta y pues que les estás ofreciendo un servicio, ¿no? Entonces, pues justo decíamos la electromovilidad, ¿no? Yo ofrezco por ejemplo, no sé, tengo mi auto conectado y ya le ofrecí al SENACE estar regulando frecuencia toda la madrugada. Pero ¿y si se enferma mi abuelita y tengo que salir corriendo al hospital y luego me penalizan y resulta que la penalización era altísima y yo no sabía y ya me endeudé y no sé, como que empiezan a haber muchos factores que creo que a veces es como quizás un poco de falta de profesionalización en el sector, puede ser, y el tema del financiamiento. Yo lo sumaría también. Pues miren, ya estamos llegando al límite de nuestra sesión. Esta pregunta creo que nos lleva a pensar, una de las virtudes de la antes estaba en la de medio ambiente, ahora estoy en la de energía, pero una de las virtudes que tienen estas comisiones es que no somos solo abogados, sino que estamos otras disciplinas aquí. Y la pregunta que haces es relevante: ¿por qué fracasa un mercado? Porque no hay mercado. Ajá. Porque hay un monopsonio. Esto es, ¿cuál mercado? Si es CFE, cada vez es más CFE a la única que hay que venderle. ¿Y a qué precio? Al que dice que es del mercado. Entonces, pues claro que así fracasas. El problema de la apertura de todos los mercados es que hayan oferta y demanda. Lo que ha hecho este gobierno es concentrar la demanda en la parte de hidrocarburos y la oferta en la parte de hidrocarburos y concentrar la demanda en la parte eléctrica. Y esa apuesta es la que hizo que, en mi opinión, Iberdrola dijera: está bien, ya, si nomás te voy a vender a ti, pues quédate con la tortillería. No hay mercado. ¿Hacia dónde creo que se va a mover esto? Si hay una falta de planeación por tres razones, en mi opinión: por la falta de especialización de las empresas, que esa verdad es muy importante. Vamos mañana a tener nosotros un almacenamiento, también estoy viendo purificación de aguas negras. Entonces, voy a ponerte una planta para purificar tus las fotos y para que entiendes en lo que sabes que le aprietas. No, yo quiero que venga un tercero y que lo opere, ¿no? Nadie de nosotros, si medio le sabemos al boiler, pero nadie se ha subido a ver cómo está el tanque estacionario, la red de gas, porque no es tu negocio, no te importa. Si yo produzco cualquier cosa, pues quiero que esté el gas y que le prende y que funcione. Todo lo demás lo quiero regalar. Ese mercado de empresas especializadas en servicios, no, ya iba. Y tiene tres factores, según lo veo yo. Uno es el que vende el panel. Hay un montón que venden el panel, pero no que lo instalan. Luego un montón de instaladores que son ex plomeros, los que antes ponían las antenas de celulares, gente conversa y bueno, pues ahí. Ahora ya te lo instaló, ¿quién lo mantiene? Fíjate que me instaló la empresa Panelitos de México y ya quebró. Entonces, ¿quién me lo mantiene? No, yo no se lo mantengo, yo se lo pongo, cámbialo. Y entonces tampoco tenemos un mercado robusto de servicios. Y el What as a Service, ahí va. Ahí va, pero son empresas especializadas en vender. Entonces, dame un poquito más. Esas son las más robustas, más de tiempo de negocios. Segundo, no tienes productos financieros especializados, que es una industria de 3, 4 lustros. No, pero tenemos productos de coche, ¿no? De 5 años. Ok, entonces voy a ver si estamos sobrando, él sabe más esto, y que se agache y que tome el... Y quien se aventó, pues quebró, ganó el banco. Entonces, ¿qué falta? Planeación financiera. Tenemos un modelo de negocio, no tenemos un modelo de negocio, y eso creo que Gracias, es una franca preocupación a todos los que estamos en la mesa, porque es donde puedes salir y decir: a ver, aquí hay un kit, ese sería mi sueño, aquí está el kit de tu modelo de leasing, de banqueo, de aseguramiento, de recuperación de activos intangibles. Y ahora ya tengo mi modelo, ya está aquí el aparato jurídico, financiero, contable, técnico, y entonces sí, pymes a chambear. Un negocio de estos en un lugar de alta crisis energética puede ser un gran negocio. Ahorita, si me dijiste 10 millones de pesos, ¿saben cuánto cuesta poner una gasolinera? Como el doble, ¿no? Mínimo. Mínimo, doble. ¿Cómo crees que está la tasa interna de retorno de una gasolinera con un panel solar? El Excel se vuelve loco cuando comparas el ROI y la TIR de poner paneles a poner gasolinera. Pero si le dices a la gente: ¿qué quieres? ¿Poner paneles o gasolinera? No, pues gasolinera.
Bueno, si no haces huachicol y no robas, ¿no? Pues es otra cosa. Ese huachicol sí te da una rentabilidad alta. Pero estos negocios son bien bonitos, pero no están difundidos. Yo creo que por ahí podemos seguir chambeando. La idea es que pues, aprovechemos que nos conozcamos. Ahorita no sé si podemos pasar una hojita para dejar los teléfonos y ahí nomás me ponen si sí o si no, si quieren que estén en un chat. La idea es que generemos una buena red para estarnos preguntando. Sergio y yo nos estamos dando la toalla, ¿cómo ves lo del seguro? Oye, ¿cómo Sí, y oye, Sergio, pues porque para eso es, ¿no? Yo creo que esa es la invitación que les haría. Esta es su comisión, vengan las veces que quieran, estén atentos a todo lo que sigue. Yo creo que estar en la vanguardia es el desafío de los abogados. Los abogados vivimos del diario oficial, que ya dijimos que va tarde. Entonces, pues a lo mejor no hay que esperarnos al diario oficial, a lo mejor hay que ver pues para dónde se está moviendo esto. Hay muchos contratos que hacer, hay muchos dilemas que resolver. Lamentablemente hay muchas jurisprudencias que atender porque pues ahora hay que pelearse en demasía con la autoridad, pero hay otros campos en donde la tolerancia, incluso la 4T, es buena, y GD es uno de los lugares donde la 4T no ha volteado con tan malos ojos. Pero dicen que están a favor. Hasta dicen. Bueno, anunciaron ya que van a reactivar las presas, cosa que va a modificar terriblemente los precios de referencia, por lo menos en libros. Es cierto, los costos de una presa son bárbaros, pero yo creo que nos van a cambiar los mercados, y anunciaron también interconexión con la península como cierre de sexenio. Entonces todo eso va a cambiar los mercados. Sin embargo, generación distribuida, a eso yo creo que no le afecta del todo si haces un buen modelo de negocios. Yo quisiera, si me permiten, concluir dándoles